Dice la Real Academia Española que la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Voy a pensar la compasión desde el ámbito de la vida real y desde lo ficticio también. Considero que la compasión, cuando se trata de una situación de la realidad, aparece, surge, sin que nadie se lo proponga a priori. Es espontánea y una reacción normal ante algo triste. También a partir de la música se puede experimentar algún tipo de compasión. La música es un lenguaje que llega directo a las emociones. Y cuando sentir compasión proviene de la ficción, ahí ya requiere contexto, requiere que haya algo que nos lleve o encamine a sentir compasión por algún personaje de esa historia ficticia. El segundo video, que publiqué allá por marzo del 2024, se titula ¿Por qué lloran en redes sociales? Y lo hice pensando en ciertas actuaciones que se habían puesto de moda, donde en redes sociales se ve a gente quejosa que intenta dar lástima. A simple vista, ser indiferente ante este fenómeno puede parecer insensible, pero tengo razones profundas para no tomarme en serio nada de lo que todo ese océano de lágrimas actuadas tenga para decir. Y bueno, justo ayer me volvió un recuerdo de la infancia. En este recuerdo, lo emotivo, inmanejable, abrumador, me presentó una faceta que desconocía hasta entonces, la de la compasión. Les cuento la anécdota. En mi casa siempre tuvimos gatos. Los alimentábamos, pero ellos eran libres, iban y venían. Lamentablemente sus finales solían ser trágicos, ya sea por accidentes o por vecinos macabros. Había 2 gatos que eran especialmente juguetones y divertidos. Recuerdo que pegaban unos saltos muy altos. Uno era gris y el otro anaranjado. Una tarde me puse a jugar con el que era gris, y cuando me estaba yendo, llegó el anaranjado y le dije: «Mañana te toca a vos», refiriéndome a que al día siguiente jugaría con él. Pasó la noche y, a la mañana, al salir de casa para ir a la escuela, lo encontré sin vida debajo de un auto estacionado allí nomás. No había ninguna marca en su cuerpo, aunque noté que tenía su panza muy hinchada. Me puse muy triste, además de que me sentí extrañamente culpable, porque recordé lo que le había dicho el día anterior: «Mañana te toca a vos». Es como si esas palabras se hubiesen resignificado para luego transformarse en una sentencia. Mi madre me llevó a la escuela, pero no logro recordar bien las cosas que iba murmurando en el camino. Me imagino que estaría protestando por la gente que maneja sin cuidado o algo así. En ese entonces yo iba a la escuela primaria, y cada mañana era un fastidio, porque sinceramente no tenía amigos allí. De hecho, mis compañeros solían molestarme, ahora lo llaman bullying. Como resultado de esto, yo no quería saber nada con ellos, así que prácticamente hacía de cuenta que ni existían. Yo no les contestaba ni me defendía. Pasaron como 4 años, hasta que finalmente le di su merecido a una, y desde ese entonces nunca más me molestaron. Pero bueno, con esto que les cuento no quiero decir que no tuve amigos, porque sí los tuve, pero fuera de la escuela. Mis verdaderos amigos eran los chicos que vivían en la misma cuadra que yo. Teníamos poca diferencia de edad y con ellos sí jugábamos todas las tardes. Salíamos a andar en bicicleta, no había mucho tránsito en ese entonces, o usábamos la patineta, saltábamos la soga, jugábamos al elástico, a las bolitas, les dicen canicas en otros países. La mancha escondida, las bombitas de agua en verano, el rinraje, juegos de mesa, juguetes y todas esas cosas. Ahora bien, ¿por qué les conté lo de la escuela? Porque lo de mi gato sucedió en la época en la que mis compañeros del aula me fastidiaban. Y esa mañana, como yo había llegado con los ojos llorosos, una compañera me preguntó si me había pasado algo. Y le dije que había encontrado a mi gato muerto. Entonces, seria, me dijo: «Oh», y entendió que yo estaba pasando por un mal momento. Curiosamente, ese día mis compañeros no me molestaron. Se ve que sintieron compasión. Por eso, cuando en las redes sociales me aparece de la nada un video de alguien montando, en el completo sentido de la palabra, un drama,
grabándose a sí mismo para dar lástima, hablando de lo injusta que es la vida, llorando muchas veces sin lágrimas, con un video que está editado con música sentimental de fondo, con cuidado en tener una buena iluminación, un video donde se puede leer alguna frase victimista, etcétera, 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 no consigue conmoverme. Porque sé que es un montaje. A veces hasta me parece una burla para quien lo vea. Porque la mayoría ni siquiera están bien actuados. Una buena historia ficticia, por ejemplo, puede sensibilizar a alguien hasta las lágrimas. Hay un libro precioso de fácil lectura y se los recomiendo. Es Mi planta de naranja lima, del escritor José Mauro de Vasconcelos. Si alguien no se conmueve leyendo ese libro, no sé, es porque no tiene corazón. En las películas, esas que cuentan con una trama atrapante, los actores más capaces logran hacerte vivir, experimentar en carne propia lo que vivencia el personaje que interpretan. Y si a eso le sumamos una banda sonora de calidad, se hace imposible no emocionarse hasta las lágrimas. La música es crucial a la hora de emocionar a alguien. ¿Quién no recuerda el adagio en El Rey León, en la escena en la que Simba, luego de la estampida, encuentra el cuerpo de Mufasa? ¿Quién que haya visto Heidi no se emocionó con la escena del reencuentro, cuando la pequeña volvió a las montañas y abrazó a su abuelito? ¿A alguien más que haya visto E.T. le puso triste la parte en la que cae enfermo y retrae su vitalidad para sanar a Elliot? Entonces, volviendo al punto, para que algo conmueva, tiene que o bien ser real o sentirse real. ¿En qué casos una grabación es real? Se me ocurren, por ejemplo, los casos en los que ocurre una catástrofe, un atentado, se ve a la gente angustiada, llorando, sufriendo, en shock. Todas esas personas, si aparecen en videos, seguramente estén siendo filmadas por terceros, sin siquiera saber que las están grabando. Aunque algunas puede que, aún en estado de alarma, tomen la fuerza necesaria para usar sus teléfonos y dejar testimonio de lo que les está sucediendo a ellas y alrededor. Otros casos pueden ser más de tipo eufórico, en festivales artísticos o deportivos, en los que hay aglomeraciones de gente que va a ver a sus personajes famosos. Hablando de lo real, yo nunca experimenté una película en cine 4D. O sea, esas en donde las butacas se mueven, hay aromas, luces, viento que están pensados para hacer la experiencia más realista. Pero, a riesgo de sonar prejuiciosa, la idea no me atrae mucho, porque me imagino que si voy al cine a ver una película, sé que lo que estoy viendo no es algo que esté sucediendo en la vida real, sino que se trata de una película precisamente. Y me imagino que si en medio de la película empiezan a aparecer elementos externos que me distraen con el afán de que la sienta como real, pienso que lograrían irritarme más que cualquier otra cosa. Pero bueno, algún día tendré que verificar mi suposición. Seguro igual sea algo divertido de experimentar. Cuando una persona decide publicar un video que evidentemente lo hizo con la intención de dar lástima, el enfoque es diferente. Porque yo entiendo que haya personas que, en lugar de ir a un psicólogo, prefieran desahogarse en redes sociales contando sus problemas. Pero fíjense cómo en estos últimos años, sobre todo a partir del encierro del 2020, muchos perdieron la noción de pudor, de privacidad, de intimidad. Y a día de hoy hay quienes, diría de forma temeraria, no tienen filtro a la hora de señalar exactamente dónde viven, cómo viven, con quién viven, qué hacen, a dónde van. Muestran el interior de sus hogares sin ningún tipo de preocupación por quién rayos esté observando todos esos detalles que ofrecen abiertamente al público. En serio, me sorprende un poco que haya gente a la que simplemente le resbala eso. ¿Será imprudencia o ingenuidad? Pero bueno, ya me fui otra vez por las ramas. Decía que el enfoque es diferente. No sé por qué alguien intentaría dar lástima en un video. Mi querido oyente, pensalo por unos segundos. Si estás pasando por un momento de tristeza, de pena profunda, llorando de angustia, en ese exacto momento en que estás sufriendo, ¿pensarías que es buena idea agarrar una cámara y filmarte a vos mismo llorando? ¿O estarías simplemente sintiendo cómo tus emociones te hunden en el abismo? En ese momento de afectación emocional, ¿se te cruzaría por la cabeza buscar el celular, ponerlo en un trípode, enfocar tu primer plano, acomodar la luz, tocar rec
con la idea de que quede plasmada tu escena triste en internet para que todo el mundo te vea y conozca tu pesar? ¿Realmente harías eso en ese momento de angustia real? A mí me parece que no. Pero bueno, qué sé yo. Puede que haya quien sí le dé prioridad a una grabación, aprovechando para captar el momento cúlmine de sus propias emociones, lo cual a mi parecer suena un poco como retorcido. La conclusión a la que llego al ver ese tipo de videos es que la persona necesita que los demás la vean y le tengan lástima. Por eso recrea y actúa su tristeza, con la finalidad de que le den palabras de ánimo, de consuelo, para así sentirse víctima de las circunstancias. Y eso a mí no me genera compasión. Sí me genera el pensamiento de que la persona está pidiendo atención a gritos, pero compasión, no me la genera.